Buenas tardes. Disculpen la tardanza, parece que hubo una falla en mi computadora, pero bueno, ya estamos aquí. Bien, pues vamos a empezar con el tema del campo magnético. Bueno, el punto es que el campo magnético, al igual que el campo eléctrico, pues es impalpable, o sea, nuestros sentidos son incapaces de percibirlo. Y la única forma de medir un campo magnético pues es enfrentándole otro objeto que también genere campo magnético. Por ejemplo, en este caso, yo pongo un imán, veo que lo rechaza, incluso lo atrae, ¿sí? Y bueno, es la única forma no, no es la única forma, perdón. Es una de las formas de detectar que hay campo magnético enfrentando un generador de campo magnético con otro generador de campo magnético. Y bueno, aquí, al igual que con las cargas eléctricas, cargas de signo del mismo signo se repelen, cargas de signo contrario se atraen, pero en este caso de lo que hablamos es, como ustedes saben, de polos de un imán, polo norte y polo sur, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo pues de cómo puede funcionar el campo magnético, cómo se puede detectar. Pero si no fuera por este tipo de objetos imantados, pues yo no puedo detectar campo magnético, por ejemplo, con este extremo de la pluma de plástico, pues no se nota absolutamente nada en el medio. Bueno, hay una forma de detectar el campo magnético que es con el paso de una carga que pase cerca de un campo magnético. Una carga que debe estar con cierta velocidad. Entonces, vamos a dejar esto. Si yo tengo una carga Q en movimiento, o sea, con cierta velocidad V, ¿sí? Entonces esta carga va a resentir el efecto del campo magnético, va a responder, aquí se pegó la punta de la pluma, va a responder a la presencia de campo magnético, pero la única condición para que detecte el campo magnético es que esta carga tiene que estar en movimiento. Si está quieta la carga, no pasa absolutamente nada. Uh-huh. Bueno, entonces, la, después de varios experimentos, se llega a esta conclusión, ¿sí? Que la fuerza sobre una carga en movimiento es igual a la carga Q por su velocidad cruz el campo magnético. Uh-huh. Entonces, aquí algo interesante es que el campo magnético puede salir del plano o puede entrar al plano. Entonces, una convención es que si el campo magnético sale del plano, por ejemplo en esta área, si hay un campo magnético, pues entonces se señala que hay un campo magnético con puntitos. Los puntos indican que el campo magnético está saliendo, ¿sí? Por el contrario, si el campo magnético está entrando, pues se le señala con cruces. Entonces son las dos formas de indicar la dirección del campo magnético, en este caso que está saliendo del plano. Bueno, entonces vamos a explorar qué efectos tiene esta relación, ¿sí? Lo que vemos es que si
de acuerdo con esta definición de producto vectorial, si el campo magnético está en la dirección de la velocidad de la carga, entonces ustedes saben que B cruz B, ¿cuánto sería el producto vectorial cuando ambos vectores están paralelos? ¿Cuánto sería? Cero. Cero. Ok, entonces en este caso el paso de la carga no detecta el campo magnético. Por el contrario, si tenemos así el campo magnético y así tenemos la velocidad, pues en este caso sí actuaría una fuerza diferente de cero. Ahora vamos a investigar cómo se comporta esa fuerza. ¿Sí? Tenemos este sistema de coordenadas. Bueno, supongamos entonces que el campo magnético está saliendo del plano. Entonces pondríamos así el campo magnético. El campo magnético está así. Está saliendo del plano. Así lo indicamos. Y si la partícula se está moviendo, si la partícula cargada se está moviendo con velocidad v de esta manera, entonces ¿qué tendríamos? Que B cruz B, que es lo que nos indica la dirección de la fuerza, ¿hacia dónde apuntaría B cruz B? A ver, hagan Hacia Z positivo. ¿hacia dónde va a ser? A ver, dijeron hacia arriba y otros dijeron hacia abajo. ¿Hacia dónde se apuntaría? B cruz B. Apliquen la regla de la mano derecha. Hacia abajo. ¿Perdón? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Sí? Entonces tendríamos una fuerza así. ¿Sí? Y por el contrario, si tenemos un campo magnético que se está metiendo al plano, ¿sí? Y con la misma velocidad hacia la derecha, ¿sí? Entonces B cruz B, ¿hacia dónde apuntaría? Es una situación opuesta a esta. Entonces, ¿hacia dónde apuntaría? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Así sería la dirección de la fuerza. Ajá. Es B cruz B, estamos como un tornillo, lo estamos sacando y apunta hacia arriba. Entonces es una de las cosas básicas que hay que entender para después ir complicando las situaciones en las cuales es importante el campo magnético. Bien, una cuestión aquí interesante. Si se dan cuenta, la fuerza en ambos casos es perpendicular a la velocidad. Entonces una pregunta se impone. Si la fuerza es perpendicular a la velocidad, ¿es posible que la fuerza haga trabajo sobre la partícula? Hagan de cuenta que es una partícula cargada que se está moviendo así, en esta trayectoria. Pero la fuerza debe ser perpendicular por la misma definición de la fuerza, ¿sí? Bueno, entonces la fuerza es perpendicular, ¿sí? Entonces la pregunta, ¿es posible que esta fuerza haga trabajo sobre la partícula? No, porque la fuerza no puede proporcionarle energía a la partícula, ni la hace avanzar con mayor velocidad,
produciendo una aceleración, ni tampoco la frena, ¿sí? Entonces, la fuerza magnética tiene la propiedad de que no puede transferir energía a la partícula. Es algo interesante. Actúa sobre ella, desviándola de su trayectoria, pero sin proporcionarle energía cinética. Entonces es algo importantísimo. Bueno, espero que quede claro eso. La fuerza magnética, al no actuar en la dirección de la trayectoria en que se mueve la partícula, es incapaz de hacer trabajo sobre ella. Bien, entonces eso hay que grabárselo. Ahora, vamos a ver otra situación. Vamos a suponer que tenemos una partícula cargada moviéndose en esta dirección, ¿sí? Y que esa partícula entra a una parte del espacio en la cual hay un campo magnético. Después veremos cómo es posible confinar el campo magnético a ciertas regiones del espacio. Bueno, aquí tenemos un campo magnético que está saliendo del plano. Bien, entonces en cuanto entra la partícula que le hemos asignado una velocidad v, ¿sí? Aquí está entrando al campo, ¿sí? De acuerdo a la fórmula de que la fuerza es igual a v cruz v, entonces vamos a ver hacia dónde se movería la partícula. Bueno, el campo magnético está saliendo del plano, de acuerdo a la convención de los puntitos. Entonces el campo magnético está saliendo. Aquí está el campo magnético, ve. Por otra parte, la partícula se está moviendo hacia la derecha. Aquí está la partícula moviéndose hacia la derecha. Entonces V cruz V, ¿hacia dónde apuntaría? La fuerza V cruz V hacia abajo. Bueno, entonces lo que tenemos que la trayectoria que va a seguir esta partícula, como está en cuanto entra el campo magnético, actúa una fuerza hacia abajo, la partícula se va a desviar de su trayectoria. Y lo que es muy interesante, la trayectoria que va a seguir la partícula va a ser un círculo. ¿Por qué un círculo? Bueno, pensemos, vamos a... Bueno, pensemos en que tenemos una onda, o sea, una onda en el sentido de que tenemos una masa atada a una cuerda, ¿sí? Y la hacemos girar. Entonces, si la hacemos girar, pues va a seguir más o menos una trayectoria así. La piedra que está atada a la onda. Ajá. Ahora, en cualquier punto, dejen situar mejor esto. Aquí está el centro más o menos. Bueno, entonces la tensión apunta hacia abajo. La tensión. ¿Sí? Y si se está moviendo con velocidad angular constante,
Pues en todo momento, a través de la cuerda, va a sentir la tensión. ¿Qué características tendría esta tensión? Va a variar si el movimiento angular es constante. ¿La tensión puede variar o va a ser constante? Va a ser constante, ¿no? Va a ser constante, sí, efectivamente, porque es el carácter de tensión constante lo que le impide una velocidad angular constante. Bueno, ahora, esa tensión, ¿cómo va a ser con respecto a la trayectoria? Fíjense cómo es con respecto a la trayectoria. Siempre es que Perpendicular. perpendicular a la trayectoria. Entonces, eso nos hace recordar mucho a la definición de fuerza magnética, que es la carga por B cruz B, en donde la fuerza, si el campo es constante, entonces la fuerza siempre va a ser perpendicular a la trayectoria, al igual que en este caso, al igual que la tensión siempre es perpendicular a la trayectoria. Pero por otra parte, como la fuerza es perpendicular a la trayectoria, no puede darle trabajo a la partícula, la desvía de su trayectoria, pero no le transfiere energía cinética, ¿sí? Entonces, si no le transfiere energía cinética, ¿cómo va a ser la velocidad de la partícula cargada? En este caso, ya vimos que la fuerza va a ser constante, ¿sí? Es constante porque no podemos variar la velocidad, porque no puede variar la velocidad porque no le estamos dando energía. Entonces, esto va a ser muy semejante, la partícula va a describir una trayectoria totalmente análoga a este caso. En este caso la trayectoria es circular porque la fuerza siempre apunta hacia un cierto centro. Entonces, ¿cuál sería vamos a recordar, cuál es la fuerza, la definición de fuerza para un movimiento angular constante? La fuerza igual a mb entre r cuadrada, ¿sí? Esta es la definición de la fuerza para un movimiento angular constante. Y ahora, si pensamos en una partícula moviéndose en un campo magnético, pues esto va a ser igual a Q cruz B por la velocidad. Pero lo voy a poner aquí. Q por B cruz B. Ahora, el inicio, al principio, el ejemplo que pusimos era de una partícula que se mueve en un plano y que del plano